Annie acababa de llegar a su nueva clase. Sus compañeras le subieron la falda 6 centímetros. No paraban de piropearla por lo guapa que estaba. Annie no pudo resistirse. Entonces las compañeras llevaron a Annie a rizarse el pelo. Le pintaron los labios con un carmín brillante. Luego le alargaron las pestañas. Ya se habían olvidado de sus estudios. A medida que pasaba el tiempo, pasaron de la escuela primaria a la secundaria, pero fueron asignadas a la peor clase de la escuela. Sus libros fueron reemplazados por maquillaje, y sus bolígrafos se convirtieron en rímel. Pero cuando el profesor vio esto, no las regañó. Después de clase, Annie y sus compañeros se hicieron fotos juntos. Fueron a bailar a un club en el que nunca habían estado. Sus días estaban llenos de alegría y felicidad, pero a la familia de Annie no le importaba su futuro, porque sus padres le daban todo su amor al hermano de Annie. El padre de Annie quería entrenar a su hijo para que fuera un atleta, y Annie era una perdedora a los ojos de su padre, pero nadie creía que Annie llegaría a ser algo. Poco a poco, Annie fue cambiando su futuro. Hoy, un profesor ha venido a verla. Encontró un paquete de cigarrillos en el bolso de Annie. El director advirtió a Annie que si daba la lista de sus compañeros de clase, quedaría exenta de la disciplina escolar, pero Annie no dijo nada. Cuando su madre se enteró, ella vino a la escuela furiosa, cuando Annie pensó que sería regañada, pero para su sorpresa, ella enojada le dijo al director que si Annie había traicionado a sus compañeros y optado por evitar el castigo, entonces ella todavía quería que su hija fuera castigada. Las palabras de su madre fueron demasiado para refutarlas. Al final, la escuela decidió suspender a Annie durante 6 meses, pero su madre se dio cuenta de que Annie intentaba eludir responsabilidades, así que la matriculó en secreto en clases particulares. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Annie. El tutor se llamaba Mike. Cuando vio lo que Annie llevaba puesto y sus tacones altos, y su barriga mostrándose, Mike se escandalizó, pero pronto Mike le habló a Annie con un tono de voz cálido. Sacó un test para ver qué tal le iba a Annie, pero Annie no podía leer ni una palabra. El profesor miró las tarjetas que le habían entregado, pero ninguna de las respuestas era correcta. Pero Mike no se rió de Annie. Luego revisó cuidadosamente las respuestas de Annie. Mike no paraba de elogiar a Annie. Annie se alegró mucho de oírlo. Nunca antes la había elogiado un profesor. Cuando el profesor le pidió a Annie que eligiera su universidad favorita, pero Annie le dijo a su profesor, ella no había estado en una buena clase en 6 años, y no sabía qué quería hacer. La profesora animó a Annie a solicitar plaza en las mejores universidades de la zona. Ella no creía que fuera posible, pero se lo contó a su madre. Los compañeros de Annie se rieron cuando se enteraron, pero sorprendentemente, Annie empezó a tomarse en serio sus estudios en la fiesta. El profesor solo pudo arreglar que Annie empezara en primaria. El estilo de enseñanza de Mike era increíble. Podía dar clases hasta 20 alumnos a la vez. Podía crear diferentes programas de aprendizaje. Los adapta a los intereses y aficiones de cada uno. Poco después, la puntuación de Annie pasó de un 0 a un 5 en su segundo examen. Su puntuación pasó de 0 a 5, pero un 5 no es suficiente para nadie. Pero para Annie, era la primera vez que sacaba una nota alta. La profesora pronto se dio cuenta de que a Annie se le daba muy mal aprender. Entonces fingió ordenar a Annie que dibujara un mapa, pero no se dio cuenta de que Annie dibujó un círculo en el papel.